los estratos sociales de la antigua Roma. Vamos a iniciar con esta perspectiva. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Analizar y comparar los roles de la mujer en los estratos sociales de la Roma antigua, tratando de comprender esta perspectiva. Entonces vamos a ver roles de la mujer. Sí, vamos a ir puntualizando esta perspectiva. Creo que no se ve del todo, pero bueno, vamos a ir puntualizando. Ya tenemos nosotros nuestro tema. Antes de abordar el rol de la mujer dentro de los diferentes estratos sociales de la antigua Roma, hay que analizar justamente estos estratos sociales. Dentro de dos elementos vamos a analizar estos estratos sociales. Y por ahí va a ir también su trabajo de cierre dentro de esta perspectiva. Vamos a analizar dos aspectos. Primero, la complejidad de estos estratos. De los estratos sociales. Estratos sociales o clases sociales, pero principalmente estratos. Dentro de la otra perspectiva, del otro aspecto que debemos analizar los roles de la mujer, es la configuración de la familia romana. Estos son los dos aspectos que vamos a estar tomando en consideración para analizar realmente a qué nos referimos con el punto de la mujer en la antigua Roma. En cuanto a este primer aspecto, este primero y segundo aspecto, en cuanto al primer aspecto, principalmente debemos nosotros establecer que hasta antes de la República existió ya una división que ya conocemos, patricios y plebeyos, ¿sí? Vamos entonces a ir puntualizando los elementos de este punto. Los dos estratos principales antes de la República fueron los plebeyos y los patricios. Sabemos que los plebeyos son el pueblo en general y los patricios directamente conciernen a los primeros grupos que conformaron Roma, a los primeros romanos. ¿Sí? Voy a ir desglosando, no se olviden que estamos hablando de este primer punto. Voy a borrar esta parte para que sea más sencillo ir desglosando. Posteriormente, ya en la época republicana, en la República, los patricios continuaban teniendo privilegios sobre los plebeyos, pero los plebeyos pudieron irse juntando con los patricios y generando así una estratificación sobre este grupo. Después de este largo proceso, entonces los patricios que aún continuaban teniendo privilegios se mezclaron con los plebeyos. Y dentro de esta conformación, al emparentarse con las familias patricias y plebeyas, nació una nueva división en la época republicana de los plebeyos. Con los patricios de los plebeyos se generó esta división. Plebeyos. Primero, los nobles. Segundo, los caballeros. Y tercero, los clientes. Recuerden que ya hablamos algo de estos clientes en
Otra ocasión, sobre todo en ciudadanía. Algo decíamos sobre esto. Si alguien recuerda, me ayuda. Vamos con los nobles. Los cuales habían arrastrado un gran patrimonio cercano al de los patricios, logrando acceder a cargos altos como senadores. Entonces, principalmente, su patrimonio, que era muy parecido al de los patricios, aquí directamente existía esta clase social, también aquí, y los plebeyos. Pero dentro de los plebeyos se fue dividiendo porque los patricios y los plebeyos pudieron irse juntando, fueron juntando sus familias. Como tenían mayor patrimonio, entonces pudieron acceder a cargos altos. Este cargo alto principalmente era el cargo de senador. Por lo tanto, los plebeyos también dependían mucho de su estrato social en cuanto a su economía. Los caballeros poseían recursos propios, fruto del comercio y la agricultura, y accedían a cargos medios. Poseían recursos propios. Si ustedes le ponen en comparación, puede ser la misma perspectiva. Clase alta, media, baja en la actualidad. Aquellos que tienen cierta cantidad de lujos, un gran patrimonio, quienes tienen recursos pueden irse conformando dentro de la posibilidad de acceder a ciertos beneficios, y los clientes que ya vamos a ir puntualizando. Y ocuparon cargos medios. En cambio, los clientes dependían de la clase más pudiente, por lo que ofrecían su trabajo a cambio de esta consideración. Eran principalmente trabajadores o trabajaban para los nobles o para los patricios, estaban a cargo de ellos. Dentro de esta consideración, los clientes entonces dependían de las clases más pudientes. Dependían de estas clases. Y principalmente ofrecían su trabajo. No tenían la posibilidad de recursos, entonces tenían que ofrecer su trabajo. ¿Alguien recuerda algo más sobre los clientes? Cuando veíamos en ciudadanía este punto. Si no, no hay ningún inconveniente. Con todo, no se olviden, los plebeyos fueron dividiéndose en clases y teníamos, por lo tanto, patricios y plebeyos, y dentro de los plebeyos, los nobles, los caballeros y los clientes. Dentro de la época republicana. En este contexto, en esta perspectiva, en esta visión, es donde se enmarca la mujer romana. Dependerá si es noble, caballera o cliente dentro del contexto para realmente saber qué privilegios o no tenía. No podemos determinar directamente que la mujer en Roma tenía un rol solo por ser mujer, sino que además de ser mujer tenía un estrato social, y dentro de ese estrato social podía o no realizar una u otra cosa. Eso en cuanto a la complejidad de los estratos sociales, que ven que es complejo. Hay muchas consideraciones, ¿sí? Vamos a ver el segundo punto, que es en cuanto a la familia. Y aquí va a ir el punto que ustedes deben revisar, así que tomarán en cuenta porque ese será su trabajo posterior. Muy sencillo, obviamente, pero que nos permite complementar. Bien, en cuanto al segundo punto, que se refiere directamente a la conformación o a la configuración de la familia, configuración de la familia.
debemos puntualizar lo siguiente. En el contexto de los estratos sociales, la importancia de las mujeres estaba ligado también a la conformación familiar, y la familia se regía por el así llamado pater familias. Ustedes lo que van a investigar y a intensificar su conocimiento es sobre este pater familias. Yo voy a plantear algunos elementos, pero es importante que quede claro qué era el pater familias. Con todo, el pater familias centra el núcleo familiar en el padre, el que tenía el control sobre los bienes, control sobre los bienes, sobre la persona con mayor cantidad de derechos, es decir, era la persona con mayor cantidad de derechos y estaba a cargo de los hijos, de las nueras, de las esposas. Dentro de la organización, las hijas, una vez casadas, pasaban a formar parte de la familia de su esposo. Es decir, que el padre estaba a cargo de hijos y además de hijos estaba a cargo de esposa, nueras. Entonces, dentro de esta perspectiva, el padre es la cabeza y el núcleo familiar. Dentro de esta consideración, el pater familias es la conformación de la familia romana que se centra principalmente en la cabeza del padre como la cabeza familiar. Dentro de esta organización, entonces, si una hija se casa, ya no pertenece a esta familia, sino pasa a pertenecer a la familia de su esposo. Casada, pasa a pertenecer a la familia de su esposo. Como primera característica entre los estratos sociales, la mujer no podía ser ciudadana, no podía ser jueza, senadora, sacerdotisa de alta jerarquía. La condición de las mujeres en Roma dependía primero de la posición de su esposo y después de la familia. Es decir, que si se casaba con una persona con un estrato social más alto, ella también subía a ese estrato social más alto. Si la familia tenía un estrato social, las hijas también tenían. ¿De qué depende entonces? Del pater familias. Mucho. El estrato social. No es solo el estrato social, sino que ellas no pueden acceder a un estrato social, sino que el estrato social va a venir determinado por la familia. Y vamos directamente ya al rol que cumple la mujer. La mujer de los estratos más altos de las familias de los senadores, de los patricios o de los jefes militares, gozaban de una importante reputación dentro de la sociedad romana. Sin embargo, si bien gran parte de sus derechos eran similares a los de todas las mujeres, su estrato social le permitía actuar en ciertas actividades. Las mujeres de los estratos altos podían participar en ciertas actividades. Participan de ciertas actividades. Por ejemplo, podían ser sacerdotisas de un cierto cargo, no de los cargos más altos, obviamente, asistir a ceremonias religiosas, educarse por sus madres, entonces eran uno de los puntos más relevantes. Hay mujeres relevantes e importantes dentro de Roma, donde principalmente han sido de los estratos más altos. Dentro de esta consideración, entonces, podemos puntualizar la educación como un punto relevante, pero eran educadas por sus madres, porque había una consideración para el rol de la mujer. Podían trabajar, podían tener estas consideraciones siempre y cuando no rebasaran el umbral de la casa.
En el plano ya propiamente interior, en el hogar romano, se podía dar estas consideraciones. Y todo estaba controlado por el pater familias. La mujer tenía una gran capacidad de decisión dentro del interior, dentro del hogar, sí, del hogar romano. La mujer tenía un poder de decisión. Podía decidir en la crianza de sus hijos, en el manejo de los esclavos y entre otros asuntos. Entonces, sobre todo, toma decisiones. ¿Qué es el punto más relevante? Cuando no superaban, obviamente, este umbral, el hogar. Para las decisiones no puede ser superado el límite. El límite de las mujeres es el hogar. Las mujeres de estratos inferiores, es decir, la gran parte de las plebeyas y colonas, estaban al servicio de las grandes familias. Por lo tanto, la mujer de los estratos inferiores estaban a cargo de los patricios o de los nobles. Por lo tanto, estas grandes familias determinaban las labores. ¿Cuál es el rol de las mujeres dentro de los estratos sociales más bajos o de los estratos sociales inferiores? Dependerá de las necesidades de estas familias. Rol depende de las necesidades de los patricios o de los nobles, porque están a cargo de estas familias. El rol de las mujeres dependía abiertamente de la voluntad de sus señores. Tomarán en cuenta, los estratos más altos podían o tenían la posibilidad del acceso a tomar algunas decisiones, pero los de los estratos inferiores estaban determinados por las necesidades de los patricios o de los, en general, de los nobles. La mujer en general estaba subordinada al hombre, al padre cuando era hija, al esposo cuando era casada y al hijo mayor cuando enviudaba. Ya habíamos visto esto en otra conformación social. A pesar de esto, algunas mujeres de estratos altos fueron capaces de emplear influencias y su posición para intervenir en la política. Entonces dependía mucho de esto, del estrato. El estrato social determina qué mujeres pueden o no participar dentro del proceso. Dentro de esta consideración y cerrando ya esta perspectiva, debemos puntualizar que el rol de la mujer depende del estrato social de la antigua Roma. Entonces, esto para sintetizar lo que hemos dicho y visto aquí. En los estratos sociales de la antigua Roma, mejor dicho, el rol de la mujer, vamos a ponerlo así. El rol de la mujer estaba determinado por los estratos sociales, por el estrato social, por el estrato social al que pertenecía. Y evidentemente determinado por el pater familias. El rol de la mujer estaba determinado por el estrato social al que pertenecía. Por eso las mujeres de los estratos sociales más altos podían acceder a una educación, podían participar de opiniones y algunas influyeron directamente en la política, aunque no, aparentemente no hubieran podido ser tomadas en cuenta. Y todo este estrato social íntimamente relacionado con el pater familias. Ese es el punto más relevante que nosotros hemos puntualizado. Gran parte del marco jurídico romano, el cual ya habíamos nosotros algo revisado, relegaba a la mujer
al dominio del hombre. Esto es una de las características principales del modelo romano, que ha sido heredado hasta nuestros tiempos y que realmente en la actualidad se quiere romper, que se quiere recién generar un proceso de cambio, incluyendo a las mujeres dentro de la perspectiva principal del proceso de cambio de perspectiva, no solo en la inclusión, sino también en la participación. Con esto vamos a ir cerrando, no nos vamos a ahondar más en esta perspectiva, pero la pregunta va hacia lo de los paterfamilias. Entonces, esto sintetiza lo que hemos puntualizado. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿O qué debemos explicar, mejor dicho? Explique claramente por lo menos en un párrafo, cómo funcionaba el sistema de paterfamilias en la Roma antigua, o en la antigua Roma. Eso es todo lo que vamos a visualizar el día de hoy. Nos faltan dos elementos, dos temas: la decadencia y caída del Imperio Romano, que estaremos viendo la clase siguiente, además de la cultura del Imperio Romano de Occidente, que propiamente ya va introduciéndose dentro de la época medieval, y esta perspectiva de incursión que será posteriormente el pensamiento hacia el criterio de la influencia para la conquista española. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Alguna inquietud, alguna duda? ¿Todo claro? Bien, jóvenes,